Hola, queridos amigos y estudiantes del Latido. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Me siento privilegiada porque vamos a conectar en directo con Guatemala, sí, con Guatemala. Y les voy a dar algunas pistas. Si les hablo de una bebida ancestral, una bebida que en sus orígenes era amarga. Luego, cuando llegó a Europa, esa bebida se endulzó para adaptarla al gusto europeo, pero en sus orígenes era amarga, era una bebida sagrada. La moneda de la semilla de esta planta se usaba también como una moneda de trueque, de cambio, y hay una historia maravillosa detrás. Una historia que además de llevarnos a un mundo milenario, nos transporta a la cultura de los mayas, de los aztecas y en este caso a la cultura guatemalteca. Así que, sin más, voy a darle la bienvenida y bueno, antes de darle de la bienvenida, espero que hayan adivinado el nombre de esa bebida, que era el chocolate, ¿sí? La bebida y hoy vamos a hablar del cacao. Y para esto vamos a conectar con la chocolatería Chocolatl, que está en San Juan, en La Laguna y en Sololá en Guatemala. Y con nosotros tenemos a Dionisio. Bienvenido, Dionisio. Hola Ivana, ¿qué tal? Buenos días en Guatemala y buenas tardes Qué en España. placer verte, conectando desde Guatemala. No sabes la alegría que esto me proporciona y a la audiencia, porque uno de los objetivos del Latido Spanish es difundir la maravillosa cultura de los países hispanohablantes. ¿Qué hora es en Guatemala ahora? Ahora, justo ahora, son a las 11:24 de la mañana. Genial. Bueno, bienvenido a este espacio. Primero vamos a recordarle a los espectadores dónde estás, porque intenté pronunciarlo con corrección, pero nadie mejor que tú para decirnos dónde está ubicada la chocolatería. Bueno, buenos días a todos desde Guatemala. Yo me llamo Dionisio. Actualmente laboro en Chocolate, una fábrica dedicada a la transformación del cacao a diversos productos terminados, siempre tomando en cuenta su origen ancestral, tradicional y ceremonial. Nos ubicamos en el municipio de San Juan de la Laguna, conocido también en nuestra cultura maya tzutujil como Xecucuabaj. San Juan de la Laguna es un municipio pintoresco del departamento de Sololá, del país Guatemala, o también conocido como Chimulet. Fenomenal. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de dónde estás en este lugar tan especial, esta propuesta también tan interesante, llena de historia y de cultura, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto, este sueño y cómo se convierte en realidad la chocolatería? Pues todo inicia desde un emprendimiento, pues la historia principalmente nace de una abuela, porque recordemos que hay Ah, oficios que son oficios que no es hasta, se inventa hasta la actualidad, sino que también tiene claro. una trascendencia y un Ujú. origen ceremonial o un origen familiar. Pues la chocolatería de chocolate nace con la abuela Francisca entre los años 1800, pero Wow. la marca como chocolate se funda en el año 2005, pero Ajá. los orígenes tradicionales de la bebida como chocolate tradicional comienza desde la abuela Francisca de Mucún López, que es originaria de Panajachel. Luego su nieto Elías Crulén Yashón, que sería como la tercera generación de chocolateros, es la que infunda Chocolate. Actualmente Chocolate San Juan La Laguna, la marca como tal, pues inicia desde el año 2013, ya con un nombre propio, con Sí. personalidad, con nombre propio, con recetas propias, y actualmente pues hemos adentrándonos directamente al ámbito chocolateros en tres técnicas distintas, así como decíamos, no es un oficio que se haya inventado aquí hace unos cuantos años. Es un oficio que tiene trascendencia tradicional porque recordemos como en la introducción que usted nos mostraba o nos explicaba que viene desde las culturas mesoamericanas. Entonces, Mesoamérica es una región bastante grande, tanto en los elementos gastronómicos tradicionales como el cacao. Su origen geográfico también permite un clima apropiado para nuestro árbol de cacao o conocido como bebida de los dioses, Teobroma cacao, que es su significado. Entonces, en el 2013 se funda Chocolatl. En San Juan de la Laguna, pues llegamos hasta el año 2017. Ujú.
2 años después de la fundación de Chocolate. Estamos en San Juan La Laguna y bueno, hemos tenido avances significativos y propuestas completamente diferentes actualmente. Como comentaba anteriormente, trabajamos con técnicas chocolateras. No perdemos nuestra esencia tradicional, que es nuestra primera técnica y más importante. Ujú. Segunda, la técnica gourmetizada, que es mejorar las condiciones de la semilla, y obviamente la contemporánea, que ya es una mezcla del cacao a otros elementos distintos. Qué apasionante y además qué bonito que se haya conservado de generación en generación, ¿no? Vamos a Así es. contarle, porque me imagino que tú vives a diario el mundo del chocolate y del cacao. Entonces, para las personas que no conocen tanto la historia, el origen de esta bebida, ¿no? Tan especial, hay tantos mitos y tanta sabiduría en cuanto a las propiedades que se le atribuyen al chocolate y al cacao, ¿no? Pero cuéntanos un poquito para los estudiantes, los amigos que están mirando, que no saben realmente cómo nace el cacao, la semilla, cómo es el proceso, el origen que hablabas en la zona mesoamericana. Que nos cuentes un poquito, cómo empieza la historia fascinante del cacao o el chocolate. Claro, claro que sí, aquí hay dos regiones importantes que las que tenemos que tomar en cuenta, que es la parte del sur de América y la parte central, que es Mesoamérica. Ujú. Mesoamérica es toda la parte del sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y una pequeña porción de Costa Rica, que es la parte, la región mesoamericana. Pero también la parte del sur también es importante para el origen del cacao. Para esto, pues comenzamos primero con tres grupos importantes de grano, que es el criollo, el forastero y el trinitario, pero eso ya es, me estoy adelantando un poquito a la historia. Pero si nos vamos a épocas más precisas, en la época prehispánica, hay tres etapas distintas. En la misma época prehispánica está la preclásica, la Ujú. clásica y la posclásica, directamente en la cultura mesoamericana maya. En la etapa preclásica, estamos hablando de la semilla como un brebaje ceremonial, a la que actualmente conocemos como bebida de los dioses. Pero en Ujú. sí, actualmente, la bebida de los dioses es únicamente un nombre que se le da al árbol de cacao, bebida de los dioses, como Teobroma cacao. Pero para esta época, la bebida era cacao completamente machacado, una pastita de Claro. cacao, con agua, se puede endulzar con miel, chile y achiote. A ese corresponde una bebida ceremonial de cacao y ese precisamente sería el primer momento del chocolate que conocemos actualmente. El segundo momento ya sería hablar de la época clásica, la etapa clásica de la cultura. En esta etapa clásica, todas las ciudades emergentes de la cultura maya se llaman ya ciudades-estado. El trueque existe en el primer periodo. Es porque es un intercambio de bienes o productos sin relacionarse comercialmente. No hay indicios de uso de semilla como método de intercambio. Ya en el clásico sí existe el uso de la semilla porque se abre la brecha comercial, comienza el comercio a través de la compra y la venta, los costos, los valores a través de la semilla del cacao, ya directamente como una moneda. Pero es importante aclarar de que la cultura maya no es la única que utilizó un elemento orgánico como proceso de intercambio. Todas Ujú. las culturas que han existido tuvieron que haber pasado un periodo como tal, utilizando sales, oros u otro tipo de minerales que se haya podido intercambiar. Entonces, ese sería el segundo momento del cacao como una moneda. Ya de último, en el postclásico, estamos hablando ya de una mezcla de diferentes elementos que ya se le mezcla al brebaje del cacao, porque ya estamos en una etapa de introducción o una etapa de interculturalización a la mezcla de culturas y a eso también a la mezcla de las bebidas. Ujú. Chocolate pues nace ya con la introducción del azúcar en un chocolate artesanal, porque una pasta de cacao es únicamente cacao y azúcar. Para que este sea chocolate, tuvimos que haber llegado a esta etapa y de esta etapa la mezcla del azúcar. Se introduce y entonces ya existe la mezcla de la bebida anteriormente ya con azúcar y también ya existen otras técnicas precisas de refinamiento, de producción, de técnicas de elaboración, saborizantes, entre otros. Ujú. Como chocolate, nuestro chocolate artesanal es cacao y azúcar únicamente en su refinamiento.
Ya Ujú. para un chocolate contemporáneo, pues ya es una mezcla de diferentes elementos para llegar a trufas, bombones, mermeladas, grajeas, entre otros, otros productos que podemos transformar con cacao, porque el punto, al ser una semilla ceremonial, tenemos Ujú. que tratar la manera de buscar sostenibilidad. Y la Mm. sostenibilidad no solamente es un significado al lado ambiental, Ujú. también hay otro tipo de sostenibilidades, como primero la ambiental, la social, la Ujú. cultural y la económica. Qué Y el cacao interesante esto que también estás lo nombrando. podemos Ujú. eh, rodear en todo esto, buscando siempre técnicas orgánicas, pero que mantengan la esencia del cacao. Entonces, Ujú. con estas sostenibilidades buscamos una economía circulante en Claro, el que podamos aprovechar todo lo que tenga el grano de cacao. qué La bueno. pulpa, la cáscara de la fruta, la cáscara de la semilla, la propia semilla en diferentes técnicas, y es lo que nosotros nos dedicamos actualmente. Entonces, el cacao ha tenido varios orígenes según o depende de quien nos cuente la historia. Claro, Y entonces, y eso ya han existido modificaciones durante la técnica, los procesamientos, pero lo importante es mantener esa parte, la esencia cultural del qué cacao bueno. y Qué los lindo sabores. lo que estás nombrando. Y hablando de esa parte social y de la esencia cultural, ¿no? Creo que el cacao, el chocolate es uno de los pocos productos que vayamos a donde vayamos, a todo el mundo le suele gustar. Tiene algo, el chocolate, el cacao, tiene algo casi mágico, ¿no? Que a casi todas las personas nos gusta. Ujú, Esa parte, todas esas propiedades especiales que se le han atribuido a lo largo de la historia, que era una bebida energética, que te hace sentir bien, que además tiene propiedades a nivel de nuestra salud. ¿Qué hay de verdad? ¿Cuánto es mito? ¿Qué propiedades tiene? ¿Por qué hace bien? ¿Y qué tipo de chocolate hace bien también, ¿no? Los doctores dicen que cuanto más alto el porcentaje de cacao, es bueno, es mejor para nuestro corazón. En tu opinión, que estás ahí todo el día fabricando y probando, primero, qué es lo que hace al chocolate un alimento y una bebida tan deliciosa que nos gusta a todos y qué propiedades reales tiene el consumir cacao o chocolate? Bueno, los sabores del cacao son propiamente orgánicas, o sea, tienen su sentido propio. Ujú. Ah, algo que yo como personalmente como chocolatero tengo el concepto de que lo único que le falta al grano de cacao para que sea igual a nosotros es un nombre propio. Claro. Esto porque tiene esencia, tiene corazón, tiene sentido Sí. para todos los sabores. Esto, cada semilla del cacao tiene características. Por eso es que existe una etapa que se llama fermentación. Ujú. Fermentar cacao, pues, es desarrollar sabores o el objetivo de la fermentación es tomar estas semillas al tener cada uno una característica, fermentarla y que ellos mismos se autotransformen. Esa es Mm. la primera parte importante para que nuestra semilla del cacao tenga sabores. Ya los trae. La intención es madurarla y mejorarla. Luego viene la etapa del secado, que es controlar estos sabores, sus niveles de ácido, niveles de humedad, y de último está el tostado, que es donde el cacao al momento de tostar sobre un comal, pues comienza a soltar sabores, aromas y otras texturas. Ya de esto comienza la parte, este sería propiamente el proceso del grano. Y al proceso transformable ya a chocolate es otro, que corresponde en refinamiento, Ujú. temperamiento, moldeado, empacado y hasta ahí ya tenemos exhibido una barra comestible. En todo esto, pues nosotros hemos desarrollado una técnica de refinamiento que es, como podríamos decirlo, una técnica artesanal semi-industrial. Ujú. Esto porque lastimosamente nuestra técnica artesanal no nos permite llegar a una textura que sea completamente fina o sedosa. Ujú. Entonces necesitamos el apoyo de algo, pero hay algo claro e importante, que la industrialización no nos da la calidad que necesitamos. Mm. Para eso existe la tecnificación y la modificación. Si Ujú. logramos modificar esta máquina a elementos más rústicos o tradicionales, pero que mantenga el ritmo, la velocidad, optimizamos prácticamente el beneficio del cacao. Ujú. Para eso nosotros tenemos refinadoras que cuando ingresan a Guatemala pues traen sus propios discos sintéticos y lo que nos sobran en Guatemala, así como decimos siempre, son piedras. Entonces podemos reemplazar estos discos sintéticos a algo más orgánico, a Ujú. piedras.
claro. y mejorar con esto peso, velocidad y resultado tenemos que reducimos el tiempo de preparación. Luego viene el atemperamiento, que es el uso de una mesa de mármol, que es un shock térmico porque mientras se va friccionando es caliente el chocolate. Entonces, en la sala de elaboración hay un nivel, hay 16 grados, o sea, es frío. Ujú. Más una mesa de mármol que es frío, es un shock térmico inmediato. Entonces, ahí lo que rompemos son grumos. La intención de refinar es mejorar el sabor del cacao. O sea, entre más refinamiento tengamos, se intensifican todos los sabores. Ujú. Y entre reduzca el refinamiento, reduce textura y reduce un poco el sabor, claro está. Bueno, todo lo que me Para, estás contando, perdón que te interrumpa, pero no me sorprende porque sé que hay mucho trabajo detrás de una barra uh-huh, de chocolate, ¿no? De un trocito de chocolate, pero cuanto más nos vas relatando este proceso, más nos hace tomar conciencia de primero de la cantidad de trabajo, de horas, de días, de gente que forma parte de ese proceso, un poco lo que hablabas, ¿no? De la parte de comercio justo, la parte social, que muchas veces al comer el chocolate nosotros no valoramos, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás. Me imagino que son horas, días, meses, ¿no? Desde que esa semilla llega y se convierte en una tableta de chocolate o un bombón o una bebida. ajá, así es. Pero así como retomando nuevamente la pregunta, ¿Sí? mucho de su uso es mito Ok. y mucho de su uso es verídico. Ujú. Para esto, el A ver, cacao ¿cuál tiene es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Qué es verídico y qué es eh, mito? Tengo mucho, curiosidad. mucho de eso, pues primeramente dicen, bueno, no como chocolate porque el chocolate engorda. Claro. Mito, el que engorda Ajá. es la persona, no el chocolate. Eso está fenomenal. Vamos a usar esa frase. No engorda la persona el chocolate. Entonces, el cacao lo que tiene, nos ofrece el cacao gran cantidad de dopamina. La La dopamina es dopamina. un estimulante para el cerebro. Claro. Y si estimulamos el cerebro, pues producimos más dopamina, felicidad, energía. Tiene ciertos niveles de alcaloide, pero no es lo que Mm. nos va a hacer de que nos lleve a otro planeta o nos transporte a un mundo distinto al nuestro. Sí Por nos eso va a nos provocar. gusta, porque tiene esa dopamina, claro. Nos Ajá. volvemos adictos al Entonces, su chocolate. nivel de alcaloide, pues no nos va a permitir la alucinación, que muchas veces también aparece como mito del cacao, Ujú, de que voy a practicar tal evento, voy a usar cacao con la intención de transportarme a otro universo. ujú, Puede tener cierto grado de alcaloide, pero no interviene a que podamos llegar a eso. ujú, También el cacao es muy funcional para las personas que estimula el cerebro, para enfermedades cardíacas, para ujú, la depresión, para regular los niveles del estado de ánimo por dopamina. También es funcional para la dieta. O sea, ujú. cosas contrarias de que el chocolate engorda. Es funcional para la dieta, pero va a depender del porcentaje. Claro. Como fábrica nosotros hemos desarrollado más de 70 tipos de barras comestibles Wow, y 70 divididas tipos. en 6 porcentajes, donde está el 100%, que es únicamente cacao, sin un tipo de endulzante, ya lleva su proceso de refinamiento, claro, para que podamos aumentar su nivel de sabor, 100% intensificar los sabores. cacao. Dijiste, Exactamente. wow. Es una barra comestible, no es chocolate, porque como decíamos desde el principio, de que para llamarlo chocolate necesitamos azúcar. Claro. Entonces, esto es pasta o licor de cacao, es intenso completamente, 90%, ya tiene 10% de su azúcar, o sea, ya es una barra dulce Ujú, para paladares, dependiendo del paladar. 80 ya es un semibalanceado, pero ya es un poquito más amargo que dulce. ujú, 70 es una barra balanceada al paladar, 70 de cacao, 30 de azúcar. Luego viene el chocolate ya más contemporáneo, como hacer un chocolate con leche. ujú. Para que pudiéramos llegar a este chocolate con leche, tuvimos que haber llegado a una etapa, una época industrial, Ujú, porque para eso necesitamos pasteurización de leche. claro. Pasteurización de leche, cacao en un 45%, 30 de azúcar y 25 de leche. Y de último está chocolate blanco, que es nuevamente manteca de cacao en un 45%, Ujú, 30% es azúcar y el 25% es leche. Ninguno es dañino, va a depender mucho de cuál es nuestro sistema, conocer qué productos podemos consumir,
No a todos nos va a dar la misma reacción. O sea, muchos, es que es grasa, es manteca de cacao, me va a provocar barritos. Va a depender mucho de qué tipo de cuerpo tengamos, porque no a todos nos va a provocar lo mismo. No Claro. a todos nos va a dar el mismo resultado. O Cada sea, lo que metabolismo nos es un falta. mundo, ¿no? Y cada paladar también. Porque te iba a Exacto. preguntar, ahora hay chocolate con chile, chocolate con sal, chocolate, uy, todas las variedades, con pistacho tal. ¿Cuál es tu chocolate favorito? Mi chocolate favorito en sabor ¿Sí? es el 70% en Ujú. sabor, porque me genera el paladar, pero para mi gusto, el mejor chocolate para mí, de lo que nosotros trabajamos, ¿Sí? es el 90%, porque ahí puedo encontrar todas las texturas del cacao, notas del cacao y un poquito de azúcar para que tampoco me sea tan fuerte. Claro. 70% es mi favorito porque cuando quiero algo más ligero, más suave, 70%. Pero cuando hacemos ya fusiones entre elementos tradicionales, le comento de que también utilizamos un mineral. En Guatemala Oh, tenemos una sal, que es una sal negra. mira, Esta sal sal negra. negra tiene un sabor entre acidito, bueno, es mi percepción de sabor porque cada Sí, paladar sí, es sí. distinto. Eh, a- yo lo asemejo mucho al maracuyá, al sabor del maracuyá, Oh, la debe sal ser negra de rica Guatemala. entonces. A mí me gusta el maracuyá. Esta sal negra, si lo mezclamos con chocolate blanco, el chocolate blanco es dulce y la sal es salada y ácida, un poquito ácido. Entonces, Ujú, esa fusión de sabores pues nos permite otras experiencias en el paladar. ujú. El, es uno de mis favoritos. También está el chocolate con leche, pero con chile. Sí, con Es una sensación, unas texturas que el chocolate nuevamente es dulce y el topping es picante. Al hacer fusión nos deja sensaciones distintas claro. en el paladar. Está el 70% con arándanos, Qué rico. 70% Quiero, con cardamomo. Dionisio, quiero viajar virtualmente y probar todos los chocolates. Me imagino que la audiencia que te está escuchando también. Me imagino que al visitar eh, tu local, el local de todos, pues tienen la posibilidad de degustar todas estas variedades, ¿no? Que estás nombrando. Exactamente, exactamente. Para nuestro recorrido, pues nosotros hemos llamado, bueno, no es un producto, pero nosotros la consideramos ya en nuestro mercado como un producto, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es generar experiencias. Claro. Y a través de esas experiencias, pues lo que buscamos es de que también nuestro visitante, nuestro turista, pues también conozca cuáles son los orígenes del cacao. Ujú. Entonces, para esto nosotros hemos desarrollado un tour que Qué comienza bonito. desde un tour del cacao que comienza desde la explicación del origen del cacao, la degustación del chocolate y llegar a probar chocolate, ron de cacao que también desarrollamos en nuestra fábrica. Y esto pues nos ha permitido poder conocer diferentes segmentos, diferentes tipos de personas, Claro. diferentes tipos de paladares, porque el cacao es de percepción. Ujú, Yo sé que produzco un producto de calidad, ujú, pero no digo que sea el mejor chocolate, ujú, porque el mejor chocolate nuevamente depende del paladar de la persona que me está visitando. De ujú. ahí viene el mejor chocolate, Claro. no de mí. Yo conozco mi calidad, pero como digo, no hace que sea el mejor chocolate. Sin embargo, es importante aclararlo porque a través de de ese sentido podemos despertar todas las sensaciones, texturas, sabores, aromas, tocarlo, pues ya nos da una noción de la existencia del cacao, de sus orígenes, o sea, nos adentra. Entonces, es un mundo enorme el chocolate. Fascinante. Y como tú Es dices, es muy subjetivo, ¿no? Porque tú hablabas antes al comienzo de que tiene su propia personalidad, ¿no? Entonces también cada persona conecta de una forma diferente con cada tipo de variedad del chocolate. No sé si hay posibilidad, si no, no hay problema. ¿Habrá alguna posibilidad de que tú puedas, antes de terminar la entrevista, levantarte y mostrarnos un poquito el lugar o es difícil? es un poco difícil por la... Bueno, entonces Ajá. vamos a contarle a la audiencia, porque estamos viendo mientras hablas, veo detrás que dice proceso del cacao, veo mucha gente que viene y va, porque creo que tienen también restaurante o cuéntanos un poquito, porque veo mucho movimiento, ¿no? Sí, pues bueno, los objetivos de chocolate, como le decía, comienza desde la llegada de San Juan a Laguna.
Y Sí. creo que cada emprendedor tiene uno, cuando comenzamos a emprender, tenemos objetivos y nuestro objetivo principal es ser una atracción turística, Ujú, porque a través del turismo es una ventana al mundo en el que nosotros podemos transmitir nuestra herencia cultural. ujú. A través del turismo nosotros podemos dar a conocer nuestros servicios y nuestros productos. Por eso es que vemos aquí como Claro. parte, Y simplemente por curiosidad, el turismo que visita tu local es de todo el mundo, de alguna zona en particular, es turismo internacional, pues local, de todo un aquí poco. estamos abiertos a todo el mundo. Ujú, Estamos abiertos a todo el mundo. Hemos atendido a muchas personas, turismo nacional, extranjero, local. Y entonces lo primero que hacemos es explicarle eso. Lo que vemos acá atrás es la entrada y áreas de tour, que es donde nosotros explicamos fenomenal. todo el proceso del cacao y sus orígenes. Luego está el área en el que tenemos exhibido todos nuestros productos. Ahí hacemos las degustaciones y ahí una ventana enorme para que podamos ver los que trabajan y procesan el chocolate. Genial. Para ir Desde las salas de mesa. finalizando, gracias, gracias. Te estaba escuchando, pero te iba a decir antes de, mientras vamos finalizando ahora la entrevista, a mí me parece muy importante algo que has mencionado reiteradamente durante la entrevista, que es la parte social y la cultura, ¿no? Entonces, quiero que nos cuentes qué papel tiene el cacao y el chocolate en la cultura guatemalteca. ¿Dónde, de qué forma está presente y qué significa? No solo en la cultura guatemalteca, como decías, ¿no? En muchas culturas, pero desde tu vivencia personal y en Guatemala, ¿qué papel tiene el chocolate en la parte social, en la cultura del país? En la parte social, podríamos decir que todas las personas que trabajan con cacao y chocolate son artistas. Claro. Esto porque comienza desde una obra de arte que cada sabor de grano es diferente y ellos a través de su técnica pueden darle vida a un chocolate. No Ujú, solamente hablamos del chocolate, de chocolate de San Juan La Laguna. Podemos hablar del chocolate de Quetzaltenango, que también es una ciudad que se dedica y saludamos cordialmente a ujú. todas las chocolateras de Quetzaltenango, los chocolates de Cobán, de Misco, de Escuintla, de Retaluleu, que son ciudades que también trabajan con el chocolate. O sea, no solamente existe el legado del chocolate, hay muchos legados que también tenemos como chocolateros conocer. Y creo que algo muy importante que el chocolate pues es un mundo enorme, que cuando una persona entra a este mundo del chocolate, es muy difícil que esta persona se retire. Esto porque es Te una enamora, te pasión, atrapa. se enamora del chocolate. También saludamos a todos los productores de cacao porque esto Claro es que un sí. acto bastante grande. Están los que producen el cacao, Muchísimo trabajo. estamos los que transformamos el cacao. Claro. Entonces, todo eso lleva un trabajo. En la parte social también adentramos un poco en la parte económica. Sí. Esto porque nosotros trabajamos directamente con pequeños productores, productoras. Trabajamos con muchas productoras de cacao, señoras que han trabajado tratado de tecnificar, ir de la mano con los nuevos avances del chocolate, del cacao, para que tengamos un grano de calidad. Ujú. Las nuevas transformadoras que también pueden conocer el chocolate y aplicarle su técnica, tanto la esencia tradicional, pero como también las nuevas técnicas emergentes. En la parte cultural, nuestra manera de poder dar a conocer el cacao de Guatemala es a través del turismo. Ujú, El turismo es una ventana para nosotros bastante grande que utilizamos para ofrecer nuestro producto, para dar a conocer nuestro país, para ujú. dar a conocer no solamente nuestra cultura del chocolate, sino todas las culturas de Guatemala, también de los oficios que nosotros ejercemos con eso. Y entonces es lo que engloba producir cacao. Todo eso es un mundo que ofrece el cacao y bueno, pues hemos tenido pequeños avances. Nos encantaría hacer más, pero oportunidades como estos son los que nos permiten darle a conocer al mundo que el cacao de Guatemala también existe. Sí, vamos a intentar difundir, ¿no? La riqueza, como estás diciendo, no solo cultural, sino que lo vi también en toda la información que compartieron y que pondré
en los enlaces se habla mucho del trabajo en equipo, de la colaboración, de valorar a las personas, ¿no? Y eso también es fundamental. Antes de terminar, te lo tengo que preguntar, porque has hablado tanto de este mundo que es tan apasionante, pero ¿cómo entraste tú en este mundo? ¿Cómo decidiste ser, es correcto decir chocolatero o cuál Así es sería la correcto. palabra? Bueno, ¿cómo te Chocolatero, convertiste en un chocolatera. chocolatero entonces? Ajá. ¿También está en tu familia? ¿Fue algo generacional? ¿Fue tu propia vocación? Pues podríamos hablarlo por pasión, Ujú, porque creo que todos estamos prestos para conocer el chocolate, pero al final decidimos qué hacer. sí. Yo soy contador de profesión. Ah, Yo soy contador de profesión, estudiaba contaduría pública, mira, conocí el mundo del chocolate hasta el año 2019. mira. Entonces, en el año 2019 yo conocí la fábrica de chocolate. Bueno, trabajaba yo cerca porque mi área era la parte contable, la parte administrativa, sentarme en una oficina y comenzar todos los procesos. Sí. Luego me adentré a la parte turística, que también soy barista de ¡Oh! profesión, me he ¡Qué preparado bien! para esto. Y creo que el sentido de una persona es ir conociendo hasta poder realizarse. Y Sí. entonces conocí el mundo del cacao y el chocolate. Es un mundo que tampoco digo que es fácil. Creo que las personas que trabajan con chocolate conocen su proceso. Cada uno tiene un proceso del cómo adquiere conocimiento, cómo tecnifica su paladar o cuál es lo que va adquiriendo con ella. Entonces, y decidí quedarme en este mundo, tratar de Genial. mezclar la parte turística con la chocolatería. Perfecto. Actualmente Bueno. me dedico a la parte mercadológica, estudio mercadotecnia Debe ser en la muy Universidad interesante. Mariano Galvez de Ujú. Guatemala y trato de mezclar siempre el cacao, el café, la parte Claro. turística, la parte chocolatera. Entonces es una pasión, es un mundo que te enamora. Ujú. Entonces, y es lo que nosotros tratamos de transmitirle a nuestros turistas o nuestros visitantes. Fenomenal. Y bueno, Dionisio, hemos llegado al final. Seguiríamos hablando durante horas porque, como bien dijiste, es un mundo apasionante, pero creo que ha sido muy interesante escuchar tu testimonio, ver también el local. Y antes de irnos, siempre, siempre me gusta darle el espacio a los invitados, en este caso a ti, para que saludes, agradezcas y también para que compartas lo que quieras compartir con la audiencia que nos está mirando. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y darnos esa oportunidad de compartir con ustedes todo eso que nosotros lo poco, lo mucho que trabajamos. Gracias por Un placer. eh, tomarnos en cuenta y, bueno, interrumpirle tan siquiera un poquito de sus actividades y que también conozcan de nosotros. Guatemala es un mundo, es un país de mucha cultura, no solamente en idioma, la indumentaria, la esencia cultural, cada cultura tiene una distinta, pues igual San Juan de la Laguna también ha tratado de transmitir y mantener su cultura Tzutujil. San Juan de la Laguna es un municipio colorido, que también pueden visitar. Las puertas de San Juan de la Laguna están abiertas para todas las personas que quieran conocer de este municipio. Y chocolate. El chocolate también estamos prestos para darles a conocer todo lo que nosotros trabajamos, nuestra herencia cultural, que también lo tenemos actualmente como un oficio y nuestro objetivo principal es seguir dando a conocer el mundo del chocolate a través de todas estas manifestaciones o expresiones, a través de este intercambio que estamos realizando de poder darles a ustedes un poco de lo que nosotros trabajamos, ofrecerle un poco de lo que nosotros trabajamos y que vengan a conocer Guatemala, que Sí, vengan a sí. conocer San Juan de Laguna y también enamorarse de lo que nosotros hacemos como nosotros nos hemos enamorado de eso. Entonces, Malteus Cheve, bueno, gelar, yo que culok chipan kamika jajuki, nos comimos sono que queen, stik eje canta de queen, nishka kulpun chipan hakatinamit, sto satata hankasam, hankansamaji jojo, o sto satata hankaban chipan hakatinamit, ekuli shokine banoke, mokolokon ka anchakijia. Entonces, sean bienvenidos a San Juan de Laguna, un municipio amigo de La Paz, un municipio muy tranquilo, muy colorido,
lleno de esencia cultural, un municipio de Sotujil, y vengan a conocer todo lo que nosotros podemos llenarles ese corazón. Y aprovechando ese mensaje que diste, nosotros, bueno, enseñamos español como lengua extranjera, pero en Guatemala conviven también un montón de lenguas, ¿no? Como en muchos 22 países. comunidades lingüísticas 22 mayas o comunidades. 22 idiomas mayas Y ahora tú acabas de enviar el saludo en cuál de esas lenguas mayas. en Sotujil, en Muy bien. Sotujil. Ajá. Me encanta En escucharlo Sotujil. porque además en la clase de español siempre hablamos de la importancia de mantener las diferentes lenguas vivas, ¿no? Y muchas están en vías de extinción, así que me encanta escucharte hablando también como lo acabas de hacer. Bueno, entonces invitamos a los amigos a visitar Guatemala, este país maravilloso, a comer cacao y chocolate, en lo posible a visitar en San Juan a Chocolatl y espero que en el futuro tengamos la posibilidad de quizás conocernos en persona y que pueda comer todos esos chocolates. Y si no, a todas las personas que nos están mirando y que están buscando un destino, para su próximo viaje, invitarlos a conocer el maravilloso país de Guatemala, ¿no? Con que, como tú decías, tiene tantas, tantas cosas hermosas esperando a las personas que quieran conocer este maravilloso país. Gracias por tu tiempo, gracias a todo el equipo de Chocolatl, gracias por la buena disposición y vamos a dejar todos los enlaces debajo de la entrevista por si alguien quiere conocer más de cerca la propuesta, el proyecto o quiere visitar y hacer una de estas visitas guiadas, ¿no? Que nos invitaste a conocer o a ser partícipes de esas visitas. Muchísimas gracias, Dionisio. Nos Muchas gracias por la despedimos. invitación. Un Gracias gusto a ti. conocerte. Un placer, un placer.